Bienvenido al módulo 3, el marco de Sendai y su relación con el aire. El objetivo de este módulo es reconocer al marco de Sendai como el instrumento orientador en materia de gestión de reducción del riesgo de desastres, identificar cambios con respecto al marco de Hyogo, así como ver cuáles son las relaciones directas o indirectas con la agricultura, con la seguridad alimentaria y nutricional, además de entender cómo se abordan temas como el género, el fortalecimiento de capacidades y la gestión del conocimiento. El marco de Sendai para la gestión de reducción del riesgo de desastres 2015-2030 se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la gestión de reducción del riesgo, celebrada en Sendai, Japón, el 18 de marzo del 2015. Este instrumento es el sucesor del marco de Hyogo, que tuvo como periodo de vigencia 2005 al 2015. En primera instancia, es importante tener en cuenta cuál es el alcance del marco de Sendai, que se aplicará al riesgo de desastres de pequeña y gran escala, frecuentes y poco frecuentes, súbitos y de evolución lenta, naturales o causados por el hombre, así como las amenazas y riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos. Tiene por objeto orientar la gestión del riesgo de desastres en relación con amenazas múltiples en el desarrollo a todos los niveles, así como en todos los sectores y entre un sector y otro. Se espera como resultado de este marco la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres tanto en vidas, medios de subsistencia y salud, así como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, empresas, comunidades y los países. Vamos a ver que tiene una estructura que consta de un alcance, de un resultado esperado, de objetivos, metas y prioridades de acción que deben aplicarse en el ámbito global, regional y por otro lado nacional y local. Con el fin de ir apoyando la evaluación de los avances mundiales en el logro del resultado y del objetivo, se acordaron 7 metas mundiales con periodo de cumplimiento entre el 2020 y otras al 2030. La primera de ellas se trata de reducir la mortalidad mundial causada por los desastres, reducir el número de personas afectadas, reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el Producto Interno Bruto Mundial, reducir los daños causados por los desastres en las infraestructuras, incrementar el número de países que cuentan con estrategias nacionales y locales de reducción de desastres, mejorar la cooperación internacional para los países en desarrollo y, por último, incrementar la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples y de información y evaluaciones en relación con el riesgo de desastres para las personas para el año 2030. Con respecto a las prioridades de acción, se busca que se apliquen medidas específicas en todos los sectores, en los planos, como se mencionó anteriormente, global, regional, nacional y local. Adoptar medidas en las siguientes esferas estratégicas. La primera, comprender el riesgo de desastres, que es la comprensión del riesgo en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, exposición de personas y bienes, características de las amenazas y el entorno. Además de fortalecer la gobernanza para gestionarlos, también invertir en ellos para fomentar la resiliencia, acá que las inversiones públicas y privadas para la prevención y reducción del riesgo de desastres, mediante la aplicación de medidas estructurales y no estructurales, son esenciales para aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y cultural de las personas, las comunidades, los países y sus bienes, así como del medio ambiente. Y por último, la última prioridad o esfera prioritaria, se trata de aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en el ámbito de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. En estas fases que deben estar preparadas antes de la catástrofe, es una oportunidad decisiva para reconstruir mejor, es decir, no volver a las condiciones en las que se estaba o en condiciones peores. Vamos a ver que el documento señala que debe adaptarse a un enfoque preventivo del riesgo mucho más amplio y más centrado en las personas, de manera que los gobiernos deben lograr la participación de las mujeres, los niños y los jóvenes, las personas con discapacidad, pobres, migrantes, los pueblos indígenas, los voluntarios, la comunidad de profesionales
y las personas mayores a la hora de desarrollar políticas, planes y normas. Ahora vamos a identificar las relaciones, interrelaciones y oportunidades que ofrece el marco de Sendai para la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional. Vamos a clasificar los resultados en dos grupos: los aspectos relacionados directamente con la agricultura y los que son de carácter general o de aplicación universal, o que sin hacerlo explícito es relevante para todos los sectores o para más de un sector. Empezamos con alusiones directas. Se destaca, por ejemplo, en materia de política pública, la siguiente alusión dentro de los principios rectores del marco. Vamos a ver que habla de la elaboración, fortalecimiento y aplicación de políticas, planes, prácticas y mecanismos pertinentes que deben buscar que exista coherencia entre las agendas para el desarrollo y crecimiento sostenible, la seguridad alimentaria, salud y seguridad, la variabilidad y el cambio climático, la gestión ambiental y la reducción del riesgo de desastres. Importante destacar que habla de la gestión del riesgo de desastres como fundamental para lograr el desarrollo sostenible. En tanto, en lo correspondiente a la cooperación para la instrumentalización, se hace referencia tanto a la agricultura como a otros determinantes de la seguridad alimentaria, como se aprecia en el numeral 28 relativo a la prioridad estratégica 2. Vamos a ver que menciona fomentar la colaboración entre los mecanismos e instituciones mundiales y regionales en aras de la aplicación y la coherencia de instrumentos y herramientas pertinentes para la reducción del riesgo de desastres, como los relativos al cambio climático, biodiversidad, desarrollo sostenible, erradicación de la pobreza, medio ambiente, agricultura, salud, alimentación, nutrición y otros ámbitos. Al profundizar en los factores subyacentes que aumentan el riesgo de desastres contenidos en el marco de Sendai, resaltamos algunos elementos que el sector agrícola puede corregir para favorecer la reducción del riesgo, como la gestión inadecuada de las tierras, las políticas formuladas sin conocimientos en el tema de riesgos, la falta de regulación e incentivos para inversiones privadas en la reducción del riesgo de desastres, las limitaciones en cuanto a la disponibilidad de tecnología, utilización insostenible de los recursos naturales y el debilitamiento de los ecosistemas. También, el documento refiere a uno de los mecanismos favoritos para la transferencia de riesgos para todos los sectores, incluyendo desde luego el agrícola. Se trata del tema de los seguros, respecto a los cuales se propone promover mecanismos para la transferencia y seguros del riesgo de desastres, distribución y retención de riesgos, protección financiera para las inversiones tanto públicas como privadas, a fin de reducir las consecuencias financieras de los desastres para los gobiernos y las sociedades en zonas urbanas y rurales. Adicionalmente, se plantea la protección de bienes de capital haciendo referencia directa a activos propios de la actividad agrícola. Menciona reforzar la protección de los medios de vida y de bienes de producción, incluidos el ganado, los animales de labor y las semillas. Ahora veamos que en la categoría de aspectos generales que no refieren a un sector en particular, figuran aspectos que son de alta relevancia para la agricultura. De manera ilustrativa, en materia de gestión del conocimiento, encontramos acciones como, en la prioridad 1, que se trata sobre comprender el riesgo de desastres, se cita la promoción de iniciativas comunes en alianza con la comunidad científica y tecnológica, el sector académico, el sector privado, para establecer, difundir y compartir buenas prácticas a nivel internacional. Asimismo, menciona la creación de sistemas y servicios locales, nacionales, regionales y mundiales de fácil uso para el intercambio de información sobre buenas prácticas, tecnologías rentables y fáciles de usar para la reducción del riesgo de desastres, y enseñanzas extraídas de las políticas, los planes y las medidas para reducir el riesgo de los desastres. Otro de los temas de interés multisectorial, incluyendo desde luego la agricultura y la seguridad alimentaria, es el registro de pérdidas y daños y la importancia que esto reviste para comprender el riesgo de desastres. El marco de Sendai propone evaluar, registrar, compartir y dar conocimiento al público de manera sistemática las pérdidas causadas por desastres y comprender el impacto económico, social, sanitario, educativo y ambiental y en el patrimonio cultural en el contexto de la información sobre la vulnerabilidad y el grado de exposición a amenazas referida a sucesos específicos.
También incorpora acciones en fortalecimiento de capacidades como el reforzamiento de la capacidad técnica y científica para aprovechar y consolidar los conocimientos existentes y para elaborar y aplicar metodologías y modelos para evaluar los riesgos de desastres, las vulnerabilidades y el grado de exposición a todas las amenazas. Un aspecto que cobra creciente importancia en los países del SICA y que ha sido sistemáticamente recogido en las políticas y estrategias sectoriales e intersectoriales del Consejo Agropecuario Centroamericano es la consideración del enfoque de género. El marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres es enfático al señalar que la participación de la mujer es fundamental para gestionar eficazmente el riesgo de desastres, así como para diseñar, dotar de recursos y poner en práctica políticas, planes y programas de reducción del riesgo con perspectiva de género. Esto evidentemente aplica para las políticas agrícolas y de seguridad alimentaria y nutricional. Para los países centroamericanos y de República Dominicana, es una gran oportunidad que el sector agropecuario a nivel regional haya plasmado el tema de cambio climático y gestión del riesgo en un grupo técnico que aborda este tema. Esto encuentra eco, por ejemplo, en una de las acciones contenidas justamente en el marco de Sendai, que propone orientar la acción a nivel regional mediante mecanismos y estrategias regionales y subregionales convenidos para la cooperación en la reducción del riesgo de desastres, a fin de promover una planificación más eficiente, crear sistemas comunes de información e intercambiar buenas prácticas y programas para la cooperación y el desarrollo de capacidad, en particular para abordar los riesgos de desastres comunes y transfronterizos. El marco de Sendai realiza una interesante alusión a los otros instrumentos que se abordan en este curso, lo que viene a dar sentido a la interconexión que finalmente se logra entre estos 4 instrumentos acordados en el año 2015. Al respecto, el instrumento menciona las negociaciones intergubernamentales sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015, la financiación para el desarrollo, el cambio climático y la reducción del riesgo brindan a la comunidad internacional una oportunidad única de lograr una mayor coherencia en las políticas, instituciones, metas, indicadores y sistemas de medición de la aplicación, respetando al mismo tiempo sus respectivos mandatos. Si se aseguran vínculos creíbles cuando correspondan entre estos procesos, se contribuirá a crear resiliencia y lograr el objetivo mundial de erradicar la pobreza. Para finalizar este módulo, consideramos importante conocer las comparaciones que los analistas de este instrumento han realizado con respecto al marco de acción de Hyogo. Se han identificado avances, saltos cualitativos, así como aspectos a los que se les ha dado continuidad con mayor énfasis o con mayor fuerza. Por ejemplo, se establecieron metas que evidentemente representan retos importantes, pero que facilita el seguimiento para el resultado esperado. Después se resalta el papel de la mujer. Se considera la importancia de las mujeres como participantes y líderes en el desarrollo de estrategias de reducción del riesgo de desastres y no solo como víctimas de los desastres. Además, enfatiza en que más que gestionar el riesgo, se trata de gestionar la reducción del riesgo. Por otro lado, propone el concepto de reconstruir mejor, es decir, como lo mencionamos anteriormente, no volver a las mismas condiciones en las que se estaba o peores condiciones, sino que dar margen a la reconstrucción con sentido de transformación. Y en materia de clima lo vemos el tomar en cuenta la adaptación al cambio climático o la creación de resiliencia. Y finalmente, retoma y refuerza la idea de que la gestión de reducción del riesgo debe ser vista como una parte sustancial del desarrollo sostenible. En este módulo hemos repasado las principales características del marco de Sendai, hemos revisado las principales conexiones con la agricultura, la seguridad alimentaria y el cambio climático. Le invitamos a que profundice en su contenido, en que derive sus propias consideraciones y que lo pueda tomar en cuenta en su quehacer cotidiano, sobre todo a la hora de planificar ese futuro que queremos. Les invitamos a realizar las actividades de aprendizaje. Le invito a escuchar al Dr. Alan Label, experto en gestión del riesgo, quien se referirá sobre el marco de Sendai.